Carlos Rivera siempre había sido considerado uno de los artistas más reservados y disciplinados de su generación. Su voz, su presencia en el escenario y su impecable reputación pública lo habían convertido en un símbolo de estabilidad, en un mundo donde los escándalos eran moneda corriente. Pero detrás de esa fachada luminosa, detrás de las alfombras rojas y las entrevistas cuidadosamente controladas, se gestaba una historia profundamente humana, marcada por silencios, miedos y decisiones que lo perseguían desde hacía tiempo. Cuando aceptó mudarse definitivamente con su esposa, pensó que aquel sería el capítulo más tranquilo y esperado de su vida. Después de tantos años dedicados a la música, era lógico que aspirara a un hogar, a una rutina que le permitiera respirar. Nadie imaginaba, ni siquiera su círculo más íntimo, que aquella convivencia aparentemente armoniosa escondía el inicio de una verdad que lo desgarraría, y que, 3 años después, él mismo decidiría revelar al mundo con una honestidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde sus primeros pasos artísticos. La historia comenzó de forma casi cinematográfica. Carlos hablaba en entrevistas sobre la emoción de despertar cada mañana junto a la mujer que amaba, sobre la tranquilidad que encontraba al compartir desayunos sencillos antes de ir al estudio, sobre el sonido de una risa que llenaba los espacios de su casa con una naturalidad inesperada. Sin embargo, a medida que los meses avanzaban, empezaron a aparecer pequeños detalles, casi imperceptibles, que ahora, con la distancia, él reconoce como señales tempranas de algo más profundo. Ella desaparecía durante horas sin explicación concreta, o simplemente decía que tenía asuntos personales que atender. A veces apagaba el teléfono durante mediodía y regresaba al hogar con un gesto confundido entre cansancio y tensión. Carlos, acostumbrado a respetar la privacidad de los demás, y consciente de que él mismo vivía bajo el escrutinio constante del público, no preguntaba demasiado. Tal vez por amor, tal vez por miedo a parecer controlador, tal vez porque no quería confrontar lo que intuía, pero no lograba nombrar. En retrospectiva, confesaría que no era la ausencia lo que más lo inquietaba, sino algo mucho más sutil, la mirada. Cuando ella volvía, lo abrazaba con fuerza, pero sus ojos parecían estar en otro lugar. No había mentira explícita. Era algo más inquietante, como si ocultara un peso que no podía, o no quería, compartir. Durante ese primer año, la pareja se instaló en una residencia elegante pero acogedora. Carlos había insistido en que no fuera demasiado grande, pues buscaba evitar la sensación de vacío que muchas figuras públicas terminaban experimentando en mansiones silenciosas y frías. Aún así, con el paso del tiempo, comenzó a notar momentos extraños dentro del mismo hogar. Objetos movidos, documentos que desaparecían y luego reaparecían, cajones cerrados con llave que antes estaban abiertos. Su esposa respondía siempre con una sonrisa ligera, asegurando que él simplemente olvidaba dónde acomodaban las cosas. Pero Carlos sabía que no era así. Tenía una memoria impecable. Toda su carrera musical se basaba en la precisión. Tonos, letras, ensayos, horarios. No era el tipo de hombre que olvidaba un sobre colocado sobre su escritorio o la ubicación de un libro que había dejado una noche antes en el sofá. Aún así, decidió callar. El amor lo hacía dudar de sí mismo. La necesidad de proteger la armonía lo convertía en cómplice de su propio silencio. El verdadero punto de quiebre llegó una madrugada de invierno. Carlos regresó de un ensayo más tarde de lo habitual. Entró a la casa sin hacer ruido, esperando encontrarla dormida. Pero al acercarse a la sala escuchó murmullos. No era una llamada, eran susurros apresurados, entrecortados, como si ella estuviera discutiendo con alguien de manera urgente. Al avanzar unos pasos, la vio de espaldas sosteniendo algo en las manos. Una pequeña bolsa negra, cerrada. Hablaba con voz baja, pero tensa. «No puedo seguir haciendo esto», dijo ella, casi temblando. Él no puede enterarse. Carlos sintió un golpe en el pecho. No por los tiros. Jamás sospechó de una infidelidad, sino por la crudeza del miedo en su voz. «¿Que no puedo enterarme?», preguntó él intentando sonar calmado.
Ella dio un salto, como si no hubiera escuchado su llegada. Guardó la bolsa a toda prisa dentro de uno de los cajones con llave y se pasó una mano por el rostro. Amor, es solo trabajo. Nada más. Me preocupo demasiado por tonterías. Él quiso creerle, pero la sensación de inquietud se quedó instalada en su pecho como un eco imposible de silenciar. El segundo año de convivencia estuvo marcado por una serie de episodios que, poco a poco, debilitaban la confianza entre ambos. Carlos se convertía en un espectador silencioso de una transformación que no lograba comprender. Su esposa comenzó a despertarse alterada en las madrugadas, respirando con dificultad, como si huyera de pesadillas recurrentes. A menudo caminaba por la casa en plena noche, revisando ventanas, cerraduras, puertas, como si esperara que algo o alguien intentara entrar. Aún así, se negaba a hablar de ello. Cuando Carlos insistía, ella respondía: «No quiero preocuparte con mis ansiedades. Ya se me pasará». Pero no se le pasaba. La ansiedad se transformó en paranoia. Cambiaba las contraseñas de todos los dispositivos cada 2 días. Evitaba recibir correspondencia a su nombre. Revisaba 2 veces el buzón antes de entrar a casa. Y lo más inquietante, empezó a recibir sobres sin remitente. Ella los escondía rápidamente, como si fueran cenizas que debía apagar antes de que él las viera. Carlos los notaba por casualidad, por el sonido del papel siendo guardado apresuradamente, por el temblor en sus manos cada vez que recogía uno. Cuando finalmente reunió el valor para preguntarle si necesitaba ayuda profesional, ella lo abrazó tan fuerte que casi lo dejó sin aliento. «No quiero que pienses que estoy loca», susurró ella. «Solo dame tiempo». Carlos asentía, pero en su interior sentía que una verdad mucho más oscura crecía entre ellos. La revelación comenzó con un error. Una mañana, su esposa dejó su bolso sobre el sofá mientras atendía una videollamada. Carlos, buscando un bolígrafo, lo abrió sin pensar. No buscaba espiar. Ni siquiera era consciente de lo que hacía. Dentro del bolso encontró documentos doblados, sellos oficiales y fotografías. Lo que más lo impactó no fueron las imágenes, retratos de mujeres desconocidas, sino la presencia de un nombre destacado en varios papeles. El nombre de su esposa, pero asociado a otra identidad. Había tarjetas, registros y hasta certificados donde ella aparecía con una fecha de nacimiento distinta, una dirección que él no conocía, e incluso una firma ligeramente diferente. Sintió que el mundo se detenía. Él había amado a una mujer durante años. Pero ¿quién era realmente? ¿Cuál de esos nombres era el verdadero? ¿Qué podía explicar la existencia de tantos documentos paralelos? Cuando ella regresó a la sala, Carlos todavía sostenía uno de los documentos en la mano. «Explícame esto», pidió él, con una mezcla de miedo y desesperación. Su rostro se volvió pálido. No dijo una palabra. Simplemente tomó el documento, lo guardó en el bolso y se marchó a la habitación sin cerrar la puerta. Carlos escuchó cómo cerraba con llave un baúl que él desconocía, cómo lloraba en silencio, cómo sus pasos se movían temblorosos de un lado a otro. Ninguno de los dos habló durante horas. La confesión aún no había llegado, pero la tensión entre ambos era tan evidente que ni siquiera podían mirarse sin sentir un vacío en el estómago. Carlos dejó de dormir. Se acostaba tarde, se levantaba temprano y pasaba horas sentado en la mesa del comedor, escuchando los pequeños ruidos de la casa como si estos pudieran revelar algo más. Mientras tanto, su esposa parecía volverse más frágil. Evitaba salir de casa sola. Miraba por encima del hombro constantemente. Saltaba cada vez que escuchaba un ruido inesperado. Y aún así continuaba negándose a contar la verdad. Carlos empezó a sospechar que el secreto no tenía que ver con infidelidades ni con problemas financieros, sino con algo mucho más profundo, algo que la perseguía desde antes de conocerlo. Y fue entonces cuando recibió el primer mensaje anónimo. Una tarde, mientras grababa en el estudio, su asistente se acercó con expresión nerviosa. «Carlos, llegó esto para ti», dijo, entregándole una carta sin sello.
Dentro había una sola frase escrita a mano. No sabes con quién vives. Protege tu vida. Carlos sintió un frío tan intenso que tuvo que sentarse. Esa frase, corta pero devastadora, confirmaba algo que venía temiendo desde hacía meses. El secreto de su esposa no era algo personal, era algo peligroso. La carta no contenía más información, ni remitente, ni detalles, ni amenazas directas. Pero la sensación de amenaza era clara. Esa noche, Carlos no pudo mantener más el silencio. Era el momento de enfrentarla, de exigir una verdad que llevaba años enterrada, y aunque aún no sabía la magnitud de lo que estaba por descubrir, ya intuía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La casa estaba más silenciosa que nunca aquella noche. Incluso los relojes parecían haber dejado de moverse, suspendidos en una tensión insoportable que llenaba cada esquina. Carlos regresó del estudio con la carta anónima todavía temblando en su bolsillo, convencido de que ya no podía esperar más. Ese mensaje no solo era una amenaza velada, era la confirmación de que el secreto que su esposa ocultaba desde hacía 3 años no era simplemente un problema personal, sino algo capaz de poner en peligro a ambos. Cerró la puerta principal con cuidado, respiró hondo y caminó hacia la sala. Ella estaba allí, sentada en el mismo sillón donde tantas veces habían compartido conversaciones leves, planes futuros, risas y silencios cómplices. Pero esa noche su postura era rígida, como si supiera de antemano que algo estaba a punto de romperse. «Tenemos que hablar», dijo él, intentando controlar el temblor en su voz. Ella alzó la mirada, nunca se había visto tan vulnerable. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Era un rostro que ya no intentaba ocultar el miedo. Carlos sacó la carta del bolsillo y la colocó sobre la mesa. «¿Quién te envió esto?», preguntó ella con voz quebrada, casi un susurro. «A mí me gustaría saberlo», contestó él con firmeza. «Pero lo que realmente quiero saber es qué significa. ¿Y qué es lo que me estás ocultando desde hace tanto tiempo?». Hubo un largo silencio. Ella respiró hondo, varias veces, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar pesara toneladas. Sus manos temblorosas se entrelazaron, buscando apoyo en sí mismas. Finalmente murmuró: «Carlos, no soy la persona que crees». Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No porque la frase fuera inesperada, sino porque confirmaba todos los presentimientos que había intentado ignorar. «Mi nombre no es el que tú conoces», continuó ella, «y mi pasado es algo que he intentado enterrar por años». Carlos se mantuvo en silencio, dejando que fuera ella quien abriera, por primera vez, la puerta a una verdad que lo había perseguido sin rostro durante 3 años. Ella se levantó lentamente y caminó hacia el cajón con llave. Ese mismo cajón que había despertado la primera sospecha. Sacó una pequeña caja metálica, gastada, con bordes oxidados por el tiempo. La colocó sobre la mesa y se sentó nuevamente frente a Carlos. «Antes de conocerte, yo viví otra vida», dijo con la mirada fija en la caja. «Una vida que creí que había dejado atrás para siempre». Cuando abrió la caja, Carlos vio documentos, fotografías, cartas, sellos oficiales, y algo más que le provocó un fuerte nudo en el estómago. Una tarjeta de identificación con su rostro, pero con otro nombre, otra fecha de nacimiento, y una dirección en un país que él jamás le había escuchado mencionar. Ella ya tomó la tarjeta con delicadeza, como quien manipula un objeto sagrado pero doloroso. Dijo, «fue mi nombre durante muchos años. No por elección, sino por obligación». Carlos sintió que cada palabra de ella se clavaba en su pecho como una herida lenta. «¿Obligación?», preguntó él, tratando de mantener la calma. «¿Quién te obligó?». Ella bajó la mirada. Hubo lágrimas contenidas en sus ojos. «Mi familia, o mejor dicho, las personas que decidieron que yo debía pagar un precio por algo que nunca hice». Ella comenzó a relatar una historia que parecía extraída de una novela de suspenso, pero que estaba demasiado cargada de dolor para ser ficción.
Contó que había crecido en un entorno dominado por conflictos internos, secretos heredados y decisiones impuestas por fuerza. Mi familia estuvo involucrada durante años en actividades ilegales, confesó. No puedo decir que lo supe desde pequeña, pero cuando crecí, me di cuenta de que nada de lo que nos rodeaba era normal. Había dinero que aparecía sin explicación, visitas nocturnas, conversaciones en voz baja, silencios que no se podían romper. Carlos la escuchaba atónito. Nunca había imaginado que la mujer que dormía a su lado cada noche cargara una historia marcada por tanta oscuridad. Cuando cumplí 18, continuó ella, intenté alejarme de todo eso. Quería estudiar, trabajar, vivir una vida normal. Pero ellos tenían otros planes. Sus manos volvieron a temblar. Me obligaron a cambiar de identidad para cubrir actividades que yo no tenía idea que existían. Me usaron como fachada. Mi nombre, el falso, aparecía en documentos, contratos, movimientos financieros. Muchos de esos movimientos, supe más tarde, eran ilegales. Carlos sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Y por qué no denunciaste?, preguntó él sin juzgar, solo tratando de comprender. Ella lo miró con una amargura que helaba. Porque denunciar significaba morir. Y no solo yo. Ella explicó que la única forma de escapar fue desaparecer. Cambiar de país, abandonar todo, y cortar cualquier lazo, incluso con las pocas personas que quizá no estaban involucradas. Cuando te conocí, dijo, pensé que por fin había logrado empezar de cero. Me enamoré como nunca pensé que podría hacerlo, y tuve miedo. Miedo de contarte la verdad, miedo de que te alejaras, miedo de que mi pasado te alcanzara. Carlos, por primera vez, vio en ella no a una mujer misteriosa, ni a una desconocida, sino a alguien que había vivido atrapada entre la lealtad obligada, la violencia emocional y una libertad que siempre parecía inalcanzable. Pero mi familia no me dejó ir, añadió ella con voz quebrada. Me buscaron. Siguen buscándome. Carlos recordó entonces las cartas sin remitente, las llamadas extrañas, los sobres escondidos, la paranoia creciente de ella. Todo comenzaba a tener sentido. Los sobres que recibes, murmuró él. Ella asintió. Son advertencias, amenazas, recordatorios de que para ellos sigo siendo propiedad. No quieren que hable, no quieren que haga público nada. Y ahora, después de 3 años contigo, siento que ya no puedo seguir ocultándotelo. Carlos, aunque impactado, mantenía una serenidad inesperada. Quizás porque el amor tiene esa extraña capacidad de sostener incluso lo que parece insoportable. Dime cuál es el secreto, pidió él. El verdadero. El que te obliga a vivir con miedo. Ella respiró profundamente y cerró los ojos, como si necesitara reunir fuerzas antes del golpe final. El secreto, dijo, es que hay gente muy poderosa que me está usando desde hace años. Mi nombre, mi imagen, mis documentos. ¿Y tú? Lo miró con un dolor devastador. Tú también estás en peligro. Carlos sintió un vuelco en el estómago. Ellos creen, continuó ella, que tú sabes algo, aunque no sea cierto. Piensan que yo te conté, que tú formas parte de mi huida. Y por eso el mensaje dice que protejas tu vida. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Carlos intentó procesar la magnitud de aquella revelación. Durante 3 años había convivido con una mujer que llevaba una doble existencia forzada, perseguida por una organización que la veía como una pieza útil, no como una persona. ¿Y qué quieren que hagas ahora?, preguntó él con la voz cargada de angustia. Ella lo miró directamente a los ojos. Quieren que vuelva, que desaparezca contigo, que no hables, que no denuncies. Tragó saliva. O van a venir por nosotros. Carlos se levantó. Caminó por la habitación varios segundos, respirando hondo, intentando procesar la enorme responsabilidad que caía sobre él. Pero no había enojo en su rostro. Más bien, una mezcla de dolor profundo y determinación. Finalmente se acercó a ella, tomó su rostro entre las manos y dijo:
Te amo. Pero necesito que me digas todo. Absolutamente todo. No voy a permitir que vivas en miedo. No voy a permitir que nadie te controle. Ella rompió a llorar. Yo soy llorar, hundiendo el rostro en su pecho. Yo no quería arrastrarte a esto, sollozó. No quería lastimarte. Ya me lastimó tu silencio, respondió él con una ternura firme. Pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre será mejor que un miedo sin nombre. La noche avanzó. Hablaron durante horas. Ella reveló nombres, lugares, hechos, maniobras ilícitas que había descubierto accidentalmente mientras era utilizada como imagen legal de su familia. Contó cómo había escapado, cómo había construido una nueva vida, cómo cada día era un acto de vigilancia permanente. Carlos, en silencio, creaba un mapa mental de la situación. Por primera vez comprendía que no se trataba de un simple secreto familiar. Era una red peligrosa, capaz de eliminar a cualquiera que amenazara su estructura. Lo más aterrador era que, sin quererlo, él se había convertido en un objetivo. Y entonces, cuando parecía que nada más podía empeorar, ocurrió lo inesperado. Justo al amanecer, alguien llamó a la puerta. Un golpe seco. Solitario. Preciso. Ella palideció de inmediato. Son ellos, susurró. Te encontraron. Carlos sintió que el mundo entero se detenía. Y así terminaba la aparente calma de 3 años. Así comenzaba la verdadera pesadilla. El amanecer apenas había comenzado a colorear el cielo cuando el golpe seco en la puerta cambió todo. No fue un llamado normal, tampoco uno desesperado. Era un golpe firme, medido, calculado, como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente el efecto que provocaba. Carlos y su esposa quedaron paralizados. Ambos sabían, sin necesidad de palabras, que ese instante marcaba el punto de no retorno. Todos los miedos acumulados durante años, todas las verdades ocultas, todas las decisiones postergadas, convergían ahora en aquel sonido que resonaba en toda la casa como un presagio. «No te muevas», susurró ella, con la voz quebrándose. «No voy a dejar que te enfrentes a esto sola», respondió él con firmeza. Ella negó, con los ojos llenos de terror. «No entiendes, Carlos. Si nos ven juntos, si sospechan que te conté algo, será peor. Yo soy la que están buscando». No tú. Pero ya era demasiado tarde. La historia había avanzado demasiado lejos como para retroceder. El silencio de los últimos 3 años había terminado. Ahora solo quedaba enfrentar la verdad. Sonó el segundo golpe, más fuerte, más exigente. Carlos dio un paso hacia la puerta, pero ella lo sujetó del brazo con fuerza, clavando sus uñas en su piel, como si esa fuera la única manera de evitar que él tomara una decisión impulsiva. «Por favor», imploró. «Déjame abrir yo». Carlos la miró fijamente. Sabía que cada segundo contaba y que cualquier movimiento mal calculado podía desencadenar un desastre. Finalmente, cedió. Ella se acercó a la puerta, respiró hondo y abrió apenas un pequeño espacio. Del otro lado había 2 hombres vestidos de negro. Sus rostros parecían cincelados en piedra, sin emociones, sin expresiones, sin humanidad. Uno de ellos mostró una sonrisa leve, pero era una sonrisa que no transmitía tranquilidad, sino amenaza. «Llevamos meses buscándote», dijo con voz fría. «Tu familia está preocupada». Ella no respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Sabía también que la calma de ellos era la señal más peligrosa. «Este lugar no es seguro para ti», continuó el hombre, «y mucho menos para él», añadió, mirando por encima de su hombro, intentando ver el interior de la casa. Carlos retrocedió un paso sin querer. No de miedo, sino de rabia contenida. Aquella mirada había sido suficiente para encender en él una ira que no había sentido jamás. Ella cerró la puerta lentamente. «Tenemos que irnos», dijo con voz temblorosa. «¿Irnos a dónde?», preguntó él. «A donde ellos digan. Si no lo hago,
Si no obedecemos, no solo irán por mí, irán por ti, por nuestra gente. No tienes idea de hasta dónde pueden llegar. Pero Carlos no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Durante un largo rato, caminaron por la sala sin saber qué hacer. Afuera, los hombres esperaban. No tenían prisa. Sabían que el miedo era su mayor herramienta. Si salimos por la puerta estamos perdidos, dijo Carlos. Pero tampoco podemos quedarnos aquí. Ella se sentó en el sofá, intentando ordenar sus ideas. Por primera vez parecía estar luchando contra dos fuerzas internas, el terror a su familia y el amor que sentía por él. «Hay algo que nunca te conté», dijo con voz tensa. Algo que pensé que nunca necesitaría saber porque creí que había escapado para siempre. «Dímelo», pidió él. «Tengo documentos, pruebas, archivos, cosas que podrían destruirlos». Carlos abrió los ojos con incredulidad. «¿Pruebas?», ella asintió. «Sí. Durante años me usaron sin que yo lo supiera, pero cuando descubrí la verdad, comencé a guardar todo lo que encontraba. Cada transacción sospechosa, cada identidad falsa, cada movimiento ilegal. Ellos creen que destruí todo eso cuando escapé. Pero no, está aquí, en esta casa». Carlos se quedó helado. «¿Me estás diciendo que tienes evidencia para denunciarlos?» «Tengo suficiente para acabar con ellos», confirmó. «Pero si descubren que todavía la guardo, no nos dejarán vivos». Era una revelación devastadora. Por primera vez, Carlos comprendía el alcance real del secreto. Su esposa no solo huía de su familia, sino que también poseía algo capaz de destruirla. «Entonces no hay que entregarnos», dijo él, con una claridad repentina. «Tenemos que huir y entregar esas pruebas a alguien que pueda protegernos». Ella lo miró, sorprendida. «¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por esto? ¿Por mí?» Carlos tomó sus manos. «No voy a dejar que vivas esclava de tu pasado. No voy a dejar que te arrebaten la libertad que te mereces. Me importas. Y eso significa que tus enemigos también son mis enemigos». Por primera vez en semanas, ella sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de amor. Los hombres seguían afuera. Carlos se acercó a una ventana y los vio esperando. Apoyados en un automóvil negro sin placas, no hablaban, no se movían, solo vigilaban. «Tenemos que salir por atrás», dijo ella rápidamente. «La puerta del jardín da a un callejón. Si nos apresuramos, podemos llegar al auto antes de que nos vean». «¿Y los documentos?», preguntó él. Ella señaló el piso. «Están escondidos debajo de la tabla suelta del dormitorio». Corrieron hacia la habitación. Ella levantó la tabla del piso y sacó un paquete envuelto en plástico hermético. Carlos lo tomó. Era más pesado de lo que esperaba. «Todo está aquí». «Todo», respondió ella. «Nuestro único seguro de vida». El sonido de pasos acercándose a la puerta principal los obligó a moverse. Alguien comenzó a golpear la puerta con fuerza. «Ya no tenemos tiempo», dijo Carlos. «¡Vamos!». Salieron por el jardín, atravesaron el césped y empujaron la puerta trasera del callejón. La respiración de ambos era entrecortada, pero no se detenían. Llegaron al automóvil de Carlos. Él abrió la puerta, ella subió primero. Justo cuando Carlos entraba, escuchó una voz detrás. «Detente». Uno de los hombres estaba a solo metros, corriendo hacia ellos. Carlos arrancó el coche con un giro brusco y aceleró sin mirar atrás. El corazón le golpeaba las costillas como si fuera a romperle el pecho. Ella lloraba en silencio, pero también miraba hacia adelante, como si la idea de huir fuera, por primera vez, una forma de liberación. Condujeron durante horas sin rumbo fijo. Cambiaron de carretera varias veces, apagaron los teléfonos, evitaron pueblos y estaciones de servicio. Carlos sabía que la organización que perseguía a su esposa tenía recursos capaces de rastrear cualquier movimiento, así que lo más importante era desaparecer por completo. Finalmente, llegaron a una cabaña abandonada en las afueras de un bosque. Era una construcción vieja, cubierta de polvo,
pero lo suficientemente alejada para pasar desapercibida. Ella se sentó en el suelo, exhausta. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que correr de ellos otra vez. Carlos se arrodilló frente a ella. No estás sola, no más. Ella lo miró con lágrimas humedeciendo sus mejillas. No deberías estar aquí. Tu vida era perfecta antes de conocerme. Yo solo traje miedo, sombras, peligro y amor, interrumpió él suavemente. No olvides eso. Hubo un silencio lleno de emoción. Por primera vez en años, ella permitió que alguien compartiera su miedo. Y Carlos descubrió que su fuerza no estaba en su fama, ni en su carrera, sino en la capacidad de proteger a quien amaba. Mañana, dijo ella finalmente, iremos con las autoridades. Entregaremos las pruebas. Todo. Ya no quiero huir más, quiero vivir. Aunque eso signifique empezar desde cero otra vez. Carlos asintió. Entonces lo haremos juntos. Al caer la noche, una lluvia suave comenzó a golpear el techo de la cabaña. Todo parecía calmarse. Ella se durmió por primera vez en días sin pesadillas, con la cabeza apoyada en el hombro de Carlos. Carlos, sin embargo, no podía dormir. Sentía que la tranquilidad era demasiado frágil, demasiado artificial. Sabía que la organización no descansaría hasta encontrarlos, y su intuición resultó correcta. A las 3 de la madrugada, una luz se encendió entre los árboles. Carlos se levantó de golpe. No era un rayo, no era un automóvil cualquiera. Era una linterna moviéndose lentamente, explorando el bosque como un depredador buscando a su presa. «No se encontraron», susurró él despertándola. Ambos miraron por la ventana. Había siluetas moviéndose en la oscuridad. Pasos, voces apagadas. El crujido de ramas siendo pisadas. «Tenemos que correr nuevamente», dijo ella con el corazón desbocado. Carlos tomó la bolsa con los documentos y la sujetó fuerte contra su pecho. «Esta vez no corremos», respondió él. «Esta vez luchamos». «¿Cómo?», preguntó ella entre lágrimas. «Ellos tienen armas, poder, contactos, pero nosotros tenemos la verdad». Y en ese momento, como si el destino hubiera decidido intervenir, un teléfono antiguo dentro de la cabaña empezó a sonar. Ambos se quedaron congelados. Un teléfono que no funcionaba desde hacía años. Un teléfono sin línea. Un teléfono que nadie debería poder llamar. Sin embargo, sonaba. Ella tomó aire con dificultad. «Carlos», susurró con un nudo en la garganta. Ese es el número que solo conocía mi familia. Él la abrazó, consciente de que estaban frente a un punto irreparable. La voz al otro lado de la línea habló lentamente, como un veneno que se escurre entre palabras. «Sabemos dónde están. No pueden huir. Entréguenos lo que nos pertenece, o esta noche será la última para ambos». Y entonces, la llamada se cortó. Ella cayó de rodillas, derrotada. «Ya no tenemos salida». Carlos la levantó con fuerza. «Sí la tenemos, y la tomaremos ahora. ¡Vamos!». Salieron por la puerta trasera de la cabaña, corriendo bajo la lluvia. Las sombras detrás de ellos comenzaron a moverse más rápido. Gritos, órdenes, luces apuntando en su dirección. Carlos sabía que no llegarían lejos a pie, pero también sabía algo más. La organización jamás se enfrentaría directamente a la policía. Necesitaban llegar a un lugar público. Un hospital, una estación, cualquier sitio donde hubiese cámaras. Corrieron sin detenerse, con el miedo latiendo en los huesos, con la lluvia empapándolos y con el peso de un futuro incierto. Pero también corrían con esperanza, la esperanza de que la verdad, al fin, saliera a la luz. Horas después, exhaustos, empapados, temblando, llegaron a la carretera principal. Un autobús pasaba. Carlos lo detuvo agitando los brazos. El conductor abrió la puerta, sorprendido. «¿Están bien?», preguntó. Carlos miró a su esposa. Ella respiró hondo y dijo: «No, pero estamos a punto de estarlo». Subieron al autobús, se sentaron en los últimos asientos, tomados de la mano. No sabían qué les esperaba.
No sabían si la policía los protegería. No sabían si la organización se detendría. Pero por primera vez había una verdad entre ellos. Una verdad completa. Carlos la miró y dijo: «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Ella sonrió, mientras el amanecer iluminaba el horizonte. «Juntos», repitió. «Pase lo que pase». Y así terminaba el silencio. Así comenzaba la lucha. Así nacía una nueva vida, construida no sobre secretos, sino sobre valentía. Si te ha emocionado esta historia y quieres seguir descubriendo las verdades ocultas, los secretos más impactantes y los relatos que nadie se atreve a contar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos nuevos episodios llenos de misterio, análisis profundos y testimonios sorprendentes que te mantendrán al borde de tu asiento. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Déjanos tu like si quieres más historias como esta. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Carlos? Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo.